Este video fue posible gracias a tu apoyo en Patreon. Suscríbete en Patreon para tener acceso anticipado a los videos y contenido adicional. Londres, en la era victoriana, estaba lejos de ser la glamorosa y pintoresca capital que conocemos hoy. Era un conjunto de nuevos desarrollos dirigidos a los ricos y tugurios superpoblados en los que las clases bajas estaban sujetas a las condiciones más sombrías, sin higiene adecuada y con mala sanidad. Este sombrío telón de fondo proporcionó la cobertura perfecta para muchos de los asesinos más brutales de la ciudad, cuyos crímenes quedaron impunes y cuyas víctimas han sido en gran medida olvidadas a lo largo del paso del tiempo. En el episodio de hoy arrojaremos luz sobre dos horrendos casos sin resolver de la era victoriana en Londres. Harriet Boswell, madre de un niño de 27 años, era conocida por sus amigos y conocidos como una joven brillante y carismática. Se la recordaba con cariño por la forma en que dedicaba toda su atención a quienquiera que estuviera hablando, lo que la convertía en una mujer que se hacía amiga rápidamente y con facilidad. Aunque encantadora y cálida, Harriet no tuvo la vida más fácil. Madre soltera de un niño de 8 años, luchó por conseguir un trabajo estable y pagar sus facturas. A menudo se dedicaba al trabajo sexual como principal medio para mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. En la víspera de Navidad de 1872, Harriet visitó el Teatro Alhambra, probablemente buscando reunir algo de dinero extra para pagar sus facturas. Entre otros, le debía tanto a su médico como a su niñera. En el teatro, Harriet cenó con un hombre no identificado. En su camino a casa, se detuvieron en una verdulería, comprando naranjas, manzanas y nueces. Cuando llegaron a la pensión de la joven de 27 años en la calle Caram, la casera los dejó entrar. El hombre se dirigió directamente arriba, mientras que Harriet se quedó abajo, ya que tomó una bebida con su casera antes de unirse a su invitado. Al día siguiente, Harriet no salió de su habitación. Preocupada, su casera fue a ver cómo estaba, pero la puerta estaba cerrada y nadie respondió. Cada vez más preocupada, la casera hizo que derribaran la puerta, solo para encontrar una escena espantosa que se quedaría con ella por el resto de su vida. Harriet yacía en su cama entre sábanas empapadas de sangre. Le habían cortado la garganta en 2 lugares, una vez debajo de su oreja izquierda y una vez al lado izquierdo de su tráquea. Había una huella de pulgar ensangrentada en su frente. Cuando las autoridades llegaron a la escena, se sintieron abrumadas por la naturaleza macabra del crimen, pero hicieron todo lo posible para ponerse a trabajar. Informaron que el rostro de la joven de 27 años parecía tranquilo, a pesar de la brutalidad de su asesinato. También notaron que su ropa de noche no había sido perturbada. La puerta de Harriet había sido cerrada con llave desde el exterior y no había señales de una llave, lo que sugiere que el perpetrador se la llevó cuando se fue, aunque no había sangre cerca de la puerta. Los testigos dijeron que escucharon al hombre salir alrededor de las 6:30 de esa mañana. Se encontraron varias piezas de evidencia física en la escena del crimen. Se encontró una toalla ensangrentada cerca del lavabo, lo que indica que el culpable se había lavado las manos, y posiblemente el arma homicida, antes de irse. Se había dejado una manzana en la mesa de noche, con un solo mordisco. Sin embargo, la autopsia de Harriet no encontró rastro de la manzana en el contenido de su estómago. Las autoridades dedujeron que el motivo fue el robo, porque la cartera de la joven de 27 años, junto con algunas joyas y un boleto pornográfico, faltaban en su habitación. Al hablar con un testigo, la policía comenzó lentamente a construir una imagen del sospechoso. Los observadores describieron al hombre que Harriet había llevado a casa como un extranjero, posiblemente alemán.
Su ropa también fue relatada con gran detalle, mientras que otro espectador llamó al hombre un trabajador de aspecto rudo. A pesar de los numerosos testigos que se presentaron en el caso, la policía no pudo rastrear al hombre que fue visto con Harriet esa noche. Revisaron toda la correspondencia de la joven de 27 años y hablaron con todas las personas con las que había tenido contacto, no solo en el momento del asesinato, sino también con aquellos con los que había conocido o hablado en los años anteriores. El gobierno ofreció una recompensa de 200 libras para cualquier persona con información que pudiera llevar a un arresto y una condena exitosa, pero este incentivo no produjo pistas exitosas. En algún momento durante la investigación inicial, las autoridades encontraron un cuchillo, que creían que era el arma del asesinato, pero no está claro si alguna vez se confirmó que fuera así. Mientras continuaba la investigación, la policía también recibió cartas de toda Europa, con escritores detallando sus sospechas sobre extranjeros cuestionables. Aunque se siguieron muchas de estas pistas, todas resultaron infructuosas. En los medios, el caso de Harriet fue apodado el Gran Asesinato de Coram Street. Luego, en enero de 1873, se realizó una detención, utilizando los testimonios del verdulero que había atendido a Harriet y su acompañante la noche de su asesinato, y de un camarero que la había atendido antes en el teatro. Las autoridades rastrearon a un hombre llamado Dr. Henry James Bernard Hessel, un ministro que estaba en proceso de emigrar con un grupo de alemanes a Sudamérica. El doctor fue identificado positivamente por ambos testigos como el hombre que fue visto con Harriet en la víspera de Navidad. Según informes, el barco del doctor se detuvo para reparaciones en Ramsgate, Kent, y él viajó a Londres, estando en la ciudad la noche del crimen. En la corte, su abogado defensor argumentó que el doctor Hessel estaba enfermo en cama, señalando que sus botas habían permanecido fuera de su puerta toda la noche y que había varios testigos que podían corroborar su historia. Mientras las autoridades creían que este podría ser su hombre, el público pensaba lo contrario. El doctor Hessel era un hombre de hablar suave y bien educado, casado con un clérigo. Todos atributos que la gente creía que lo hacían un miembro respetable de su sociedad. La opinión pública no cambió, ni siquiera cuando una criada se presentó, afirmando que solo días después del asesinato, la esposa del doctor Hessel le había dado varios pañuelos ensangrentados para lavar, incluyendo uno que estaba casi completamente empapado de sangre. La criada también notó que el día de su regreso de Londres, el doctor había solicitado trementina y un cepillo para ropa, aunque argumentó en la corte que esto se debía a que accidentalmente había manchado el vestido de su esposa con pintura. Finalmente, el magistrado liberó al doctor Hessel, insistiendo en su inocencia y convencido de su buen carácter. En décadas más recientes, ha salido a la luz que el doctor era capellán de un barco, porque había sido despedido de su congregación por abuso de alcohol y por acumular grandes deudas. Aunque nada de esto lo convirtió en un asesino, ciertamente lo hizo un ciudadano menos respetable a los ojos del público. Si esta información se hubiera conocido en los años 1870, parece probable que habría sido objeto de mucho más escrutinio. El cuerpo de Harriet fue reclamado por su hermano y enterrado, aunque se desconoce dónde. También se desconoce qué pasó con su hija de 8 años. En los años siguientes a la liberación del Dr. Hessel, las autoridades intentaron encontrar respuestas y cerrar el caso de una vez por todas, pero todas fueron infructuosas. El caso nunca se cerró y el asesinato de Harriet sigue sin resolverse. Matilda Hacker. Uno de los casos más conocidos de la era victoriana en Londres es el de Matilda Hacker. Su caso fue ampliamente cubierto en los periódicos de la época y se convirtió en un circo mediático, lleno de escándalos y secretos. Pero a pesar de ser tan sensacionalizado y objeto de chismes, el caso de Matilda Hacker sigue sin resolverse. Nacida en 1811 en Canterbury, hija de un talentoso cantero y su esposa, Matilda Hacker creció viviendo una vida de lujo. Su padre se estableció rápidamente en su ciudad y sus habilidades eran a menudo buscadas. Como resultado, su riqueza creció
y el dinero llegó constantemente al comenzar a construir un pequeño imperio inmobiliario. Matilda tenía otros 2 hermanos, un hermano llamado Edward y una hermana llamada Amelia, que era 3 años menor que ella. Amelia y Matilda eran conocidas por ser inseparables y su vínculo no flaqueó, incluso cuando entraron a la adultez. Ambas mujeres se negaron a casarse o establecerse y eran conocidas por sus actitudes despreocupadas y sus elecciones de ropa excéntricas. La pareja era prácticamente famosa por elegir usar colores audaces y patrones fuertes, ambos considerados extravagantes en ese momento. Incluso en su vejez, Matilda continuó tiñendo su cabello de color castaño rojizo, usándolo en rizos, una elección de estilo que a menudo era ridiculizada por sus pares. Después de la muerte de su padre, los niños vivieron cómodamente con el dinero que ganaron alquilando las habitaciones de la casa familiar en Winship. Sin embargo, el deseo de vida de Matilda comenzó a decaer cuando Amelia murió repentinamente en 1871. El hombre de 60 años se volvió recluso y comenzó a negarse a pagar por el mantenimiento de la propiedad familiar, así como varias otras facturas. Descuidó completamente su papel como propietaria, obligando a los inquilinos a contactar a su hermano, Edward. Posteriormente, Matilda pasó tiempo en la cárcel por negarse a pagar sus deudas. Después, en lugar de cambiar sus formas, eligió moverse con frecuencia, utilizando diferentes alias en un intento de evitar chocar nuevamente con la ley. Finalmente fue atrapada en Londres y obligada a saldar sus deudas. Luego, en 1877, se mudó a una habitación en una casa adosada de 3 pisos en Euston Square, Bloomsbury, bajo el nombre de Miss Ewish. La casa adosada era propiedad de Severin Bastendorf, quien era originario de Luxemburgo, y su esposa, nacida en Londres, Mary. Severin tenía un próspero negocio como ebanista, donde empleaba a varios de sus hermanos, y la pareja tenía 4 hijos. Según informes, vivían una vida cómoda, y las habitaciones restantes en la casa que la familia no usaba se alquilaban a inquilinos. El 9 de mayo de 1879, un joven mensajero adolescente estaba sacando carbón del sótano de la casa adosada de los Bastendorf en preparación para la llegada de un nuevo inquilino, quien solicitó usar el sótano para almacenar su combustible. Al excavar, el chico se horrorizó al encontrar un humano. Alarmado, avisó a la familia. Cuando excavaron más, descubrieron los restos humanos muy descompuestos, envueltos en un paño de aceite. Las autoridades llegaron rápido al lugar. El médico que acompañó a los oficiales pensó que, por el nivel de descomposición, el cuerpo llevaba años allí. A la víctima le faltaba un pie y tenía un cordón envuelto 2 veces alrededor de su cuello. La ropa en el cuerpo estaba casi completamente desaparecida, pero la presencia de encaje, un broche decorativo y los restos de un chal de satén indicaban que la víctima era probablemente una mujer, y una adinerada a eso. Se creía que tenía entre 55 y 60 años y había estado muerta de 1 a 3 años. Parches de cabello castaño rojizo y varios de sus dientes aún permanecían intactos. En la investigación, la familia Bastendorf explicó que casi nunca se despejaba el sótano y que solo se había hecho en esta ocasión porque el nuevo inquilino había pedido usarlo. Tanto Severin como la criada de la familia, Sarah, notaron que habían encontrado huesos en el sótano, pero que nunca le habían dado importancia. Severin explicó que no sabía la diferencia entre los huesos de animales y los humanos, mientras que Sarah le dijo a la investigación que había mostrado el hueso a Mary, quien descartó la idea de que era humano e insistió en que debía haber sido del jabalí que la familia había comido recientemente. Mientras tanto, los detectives comenzaron a hacer consultas a las clínicas dentales locales, suponiendo que la anciana debía haber comenzado el proceso de obtener dentaduras postizas, porque obviamente era una dama que se cuidaba y se enorgullecía de su apariencia. Un dentista con consultorio cerca de Euston Square informó a las autoridades sobre un paciente que había ido a verlo para obtener dentaduras postizas 2 años antes. Durante este tiempo, los investigadores también conocieron a un hombre llamado Edward Hacker, quien sospechaba que el cuerpo pertenecía a su hermana, Matilda.
Edward le contó a las autoridades sobre el reloj de oro que su hermana siempre solía usar, y el accesorio fue rastreado hasta una casa de empeño local. Con las pocas pertenencias halladas en su cuerpo y el color de su cabello, Edward identificó a la víctima en el sótano como Matilda. Durante algún tiempo no estuvo claro qué fecha Matilda había desaparecido, pero finalmente se determinó que fue el 15 de octubre de 1877. Escribió una carta fechada el 10 de octubre y se fue apresuradamente 5 días después, según informes. Nadie en la casa pudo explicar su partida, y nadie lo presenció tampoco, haciendo que toda la situación sea un tanto turbio. Parecía como si Matilda simplemente hubiera desaparecido un día, y nadie había pensado nada al respecto, porque ella solía ser una inquilina a corto plazo tan a menudo. Con Edwards identificando positivamente el cuerpo, los medios comenzaron a informar sobre la historia. Más a menudo que no, hablaban despectivamente de Matilda y su estilo de vida poco convencional. En particular, se centraron en su ropa y cabello, con un periódico refiriéndose tanto a Matilda como a Amelia, escribiendo, a pesar de su edad, insistieron en vestirse al estilo de las chicas de 18 años, y presentaron una apariencia tan ridícula que se convirtieron en el hazmerreír de los chicos de la calle. El crimen en sí fue apodado el misterio de la Plaza Houston por la prensa. No pasó mucho tiempo después de la identificación que las autoridades tuvieron un gran avance en el caso. El prestamista que tenía el reloj de oro de Matilda identificó a la antigua criada de la familia Bastendorf, una joven llamada Hannah Dobbs, como la que había traído el accesorio. Originaria de Devon, Hannah había vivido una vida bastante turbulenta, teniendo múltiples encuentros con la policía. En varios momentos de su vida, se le había encontrado culpable de delitos menores, la mayoría de los cuales involucraban robo. No solo se informó que la criada era responsable de empeñar el reloj de Matilda, sino que también había empeñado varias prendas de ropa. En ambas instancias había usado el nombre de Rosina Bastendorf. Había dejado su puesto con la familia alrededor de 8 meses antes de que se encontrara el cuerpo en septiembre de 1878, después de que Mary la acusara de robo. Al partir de la casa de la familia Bastendorf, Hannah dejó atrás varias prendas de vestir y un par de gafas que se sospechaba pertenecían a Matilda. También se descubrió que había dado una caja de dinero vacía y rota a los niños Bastendorf para jugar. Cuando Severin le preguntó al respecto, ella explicó que era suya, pero había perdido la llave y tuvo que romperla para abrirla. Como resultado, ya no servía para nada. También se pensaba que esta caja de dinero pertenecía a Matilda. Durante la investigación, también se reveló que Hannah había estado teniendo un affair con el hermano de Severin, Peter, e incluso, en un momento, quedó embarazada de su hijo, aunque finalmente perdió al bebé. Con las pruebas acumulándose contra Hannah, no pasó mucho tiempo antes de que la investigación devolviera un veredicto que decía que la mujer de 66 años había sido asesinada y Hannah era la principal sospechosa de la policía. Su juicio comenzó en junio de 1879, durante el cual se reveló que una mancha encontrada en la alfombra de la habitación de Matilda era en realidad sangre. Poco después de la desaparición de Matilda, Hannah le había dicho a Mary Bastendorf que la mancha se debía a una lámpara rota. Los médicos explicaron que la sangre pudo haber provenido de los ojos o la nariz de la mujer de 66 años, mientras era estrangulada. También añadieron que no había evidencia que sugiriera que la muerte fue accidental o natural. Severin fue interrogado en el estrado sobre su relación con Hannah, aunque negó todas las acusaciones e implicaciones de que estaba involucrado con ella románticamente. El jurado tardó 25 minutos en declarar a Hannah como no culpable, y fue absuelta de todos los cargos. Este veredicto probablemente se dio porque había muy poca evidencia contra la joven fuera de que empeñó algunos de los artículos de Matilda. Además, mientras era interrogada, Mary explicó que el 14 de octubre, Hannah estaba cuidando a los niños. El abogado defensor de Hannah cuestionó al jurado sobre cómo ella podría haber cometido el asesinato, mientras cuidaba a 4 niños pequeños. Aunque el juicio había terminado,
Hannah todavía tenía tiempo para cumplir en prisión por una condena de robo menor. Una vez que fue liberada, acudió a un tabloide llamado Illustrated Police News, decidida a aclarar las cosas. Y con eso surgió un nuevo escándalo. Según Hannah, Severin había tomado un gusto por ella poco después de que comenzó a trabajar para la familia, y la pareja inició un romance. El padre de 4 incluso la trasladó a una parte de la casa para que pudiera trabajar con él en lugar de bajo su esposa. Hannah pronto quedó embarazada del hijo de su empleador. Severin acordó pagar por el mantenimiento del bebé, pero le dijo que debería comenzar un romance con Peter, su hermano soltero, y afirmó que el bebé era suyo para que nadie sospechara. Hannah comenzó un romance con Peter mientras mantenía el que tenía con Severin. Se informa que las cosas en el hogar Bastendorf comenzaron a desmoronarse a partir de aquí. Hannah alegó que Severin había quitado la vida de un inquilino con quien se había hecho buen amigo. Dijo que Severin le había dado un reloj y una cadena de hombre y que creía que los dos objetos pertenecían a ese inquilino, quien de repente desapareció alrededor del mismo tiempo. En cuanto a Matilda, Hannah afirmó que le había contado a Severin sobre el dinero y los objetos de valor que había en la habitación de la anciana. Dijo que el 14 de octubre había llevado a los niños a pasar el día fuera. Al regresar a la casa adosada, Severin le dijo que Matilda había salido para ir al campo en busca de un cambio de ritmo. Pasaron unos días y él le dio el reloj de oro y la cadena, los artículos que pertenecían a la mujer de 66 años. Hannah luego le contó al tabloide que más tarde había encontrado el cuerpo de Matilda, pero Severin le había dicho que parecería la culpable si le contaba a las autoridades al respecto, porque ella era la que había empeñado las pertenencias de la anciana. Como resultado, estaba demasiado asustada para hablar con la policía. No está claro cuánto de esta historia fueron las palabras de Hannah y cuánto ha sido sensacionalizado por los tabloides, que no son conocidos por su periodismo independiente y bien investigado. Severin y Mary negaron todo públicamente, pero más tarde se encontró a Severin culpable de perjurio porque había mentido sobre su relación con Hannah mientras estaba bajo juramento en la corte. Fue condenado a 12 meses de prisión con trabajos forzados. Poco después de su liberación, su matrimonio se desintegró. En mayo de 1887, Severin fue acusado de ser un, citando, lunático bajo control adecuado después de entrar a una estación de policía y gritar: «He sido enviado por el todopoderoso Dios para reclamar 50.000 libras. Mi hermano Peter y su esposa asesinaron a la señorita Hacker». Anteriormente había sido internado en el asilo Colony Hatch, después de decir a las autoridades que escuchaba voces. Sus notas médicas indicaban que era paranoico y creía que Dios le hablaba. Severin murió en 1909 a los 62 años. Finalmente, nadie fue condenado con éxito por el asesinato de Matilda. El panfleto escrito por Hannah nunca ha sido probado como verdadero o falso. Peter Bastendorf se mudó a París más tarde, mientras que Hannah desapareció por completo, lo que hizo que muchos sospecharan que cambió su nombre para evitar todo el sensacionalismo que había acompañado al caso. Se desconoce si ella y Peter alguna vez se reconciliaron. El caso causó tanto escándalo no solo a nivel local, sino nacional, que los residentes de Euston Square solicitaron cambiar su nombre para poder escapar de su mala reputación. Fue cambiado a Ensley Gardens en 1880. Aunque muchos han olvidado los eventos que tuvieron lugar en la casa adosada en Euston Square, aquellos que sí recuerdan tienen una interminable serie de preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. También puedes apoyarnos en Patreon para tener la oportunidad de que tu ciudad natal aparezca en un próximo video de Detective de Casos Fríos. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.